La economía. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I would. 10 minutos pasan de las 9 de la noche, tiempo ya para abordar toda la actualidad económica, que hay mucha. Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Susana Criado, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Manuel Llamas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Bienvenidos a los tres. Información económica, Sí. por ejemplo, del Banco Malo, que esta tarde hemos conocido algunos detalles, organigramas, sueldos, funcionamiento. Vamos conociendo, sí, más detalle, aunque quizá lo más sustancioso del día de hoy es que el Banco Malo se había prometido prácticamente que estaría constituido el 30 de noviembre, es decir, en apenas unos 15 días. Pero, por lo visto, el gobierno ya ha asumido que no van a llegar los inversores privados, que ahora vamos a explicar cuántos tienen que ser y con qué composición, etcétera, para ese día, y lo retrasan la constitución a lo largo de diciembre. Por tanto, parece ser que aunque el gobierno hoy ha reiterado que está convencido de que van a llegar los inversores, puede ser que lleguen, de hecho, estoy prácticamente convencido también de que van a llegar, pero desde luego no se están peleando para entrar. Eso sí que lo tenemos claro. Y quizá pues lo que necesitan es algún empujoncito, véase presión política por parte del gobierno para terminar de decidirse. Porque al final lo que tenemos es un problema de fechas que se tiene que resolver lo antes posible. El gobierno dice que no se plantea que un plan B, porque dice que el plan A va a salir al 100% seguro y por tanto no tienen un plan B. ¿Y un plan B para qué? Bueno, las fechas que tenemos son las siguientes. Antes del 31 de diciembre, los bancos nacionalizados, Bankia, Caixa Catalunya, Nova Caixa Galicia y Banco de Valencia, tienen que transferirle sus activos tóxicos al Banco Malo. Pero para transferirle los activos tóxicos al Banco Malo, el Banco Malo tiene que estar obviamente constituido. Y para estar constituido tiene que haberse suscrito el capital. Esto es como en cualquier empresa privada, vamos. ¿El problema cuál es? Pues que de ese capital el 45% lo tiene que suscribir el FROP, el 55% lo tienen que suscribir inversores privados. Y como hemos dicho, esos inversores privados que se había esperado que estuviesen ya todos para este 30 de noviembre no están de momento. Por tanto, lo que se ha hecho ha sido una especie de trampa. Primero se va a constituir el 30 de noviembre una sociedad instrumental preparatoria, es decir, como una especie de presociedad, para posteriormente a lo largo de diciembre, conforme vayan llegando ya los inversores, constituir la Sareb propiamente dicha, el Banco Malo, para que pueda empezar a comprar los activos de los bancos nacionalizados antes del 31 de diciembre. ¿Tiene alguna consecuencia que se retrase esa composición y funcionamiento del Banco No, bueno, Malo? consecuencia práctica no. Es decir, lo que tendría consecuencia es que antes del 31 de diciembre el Banco Malo no estuviera constituido y no se hubiesen trasladado los activos de los bancos nacionalizados, porque eso supondría un incumplimiento de las condiciones del memorando. Pero, bueno, el hecho de que no esté el 30 no, porque no está... Era un plazo que se había, digamos, apalabrado, se había prometido, pero no un plazo legal. En todo caso, estamos hablando de que no están llegando los inversores, aunque, insisto, prácticamente con total seguridad van a llegar a lo largo de diciembre, no están llegando pese a que solo estamos hablando de 2.200 millones de euros. No estamos hablando aquí de que sean necesarios 30.000, 40.000 o 50.000 millones de inversores privados. No se están logrando inversores privados para 2.200 millones de euros. Tengamos en cuenta que cualquier subasta de deuda del Tesoro puede ser por importe de 4.000, 5.000 y esas las estamos realizando pues prácticamente cada semana o cada 2 semanas. Entonces, que esté costando tanto encontrar estos 2.200 millones, pues hombre... quizá ilustre que el negocio del Banco Malo no sea tan claro como algunos del gobierno Lo vendieron muy bien, sí. sostienen y siguen repitiendo. Pero bueno, en cualquier caso, con total seguridad, porque por 2.200 millones de euros no se va a pelear el gobierno con la banca, y si el gobierno les dice a los bancos que tienen que entrar, entrarán por 2.200 millones de euros, que son calderilla, para los grandes bancos, sí. entendámonos, pues terminarán con toda probabilidad entrando. El resto, porque recordemos que son 2.200 millones de los bancos, 1.700 millones que meterá el FROP, y el resto, hasta 45.000 millones, será deuda que emitirá el Banco Malo y que estará avalada por el Tesoro. Por tanto, las pérdidas, si las hay, si no es una sociedad rentable como pronostica el gobierno, sino que acumula pérdidas, tendrán que ser cubiertas después de estos apenas 3.900 millones de euros, que vendría a ser el colchón de capital para absorber pérdidas. El resto, las pérdidas que excedieran 3.900 millones de euros, las cubriría ¿quién? El contribuyente. Bien, por
Por tanto, esa es más o menos la configuración que tenemos hasta la fecha del Banco Malo. Veremos si en el futuro se amplía, porque estos 3.900 millones de euros son para adquisiciones de activos de 45.000 millones, pero recordemos que según la normativa recientemente aprobada, el Banco Malo puede crecer hasta 90.000 millones de activos, lo cual requeriría de una nueva ampliación de capital, etcétera, etcétera. Ayer especulábamos justamente con que cuando el gobierno anunció este parque social de viviendas, o como lo queramos llamar, porque no será un parque, será simplemente pues alguna especie tras el Consejo de Ministros de subvención para poder pagar el alquiler de viviendas a bajo coste, especulábamos con que quizá ese alquiler se articularía con las viviendas que adquiriría el Banco Malo, aunque ya dijimos que esto sonaba un poco raro, porque si el propósito del Banco Malo en teoría es que los precios caigan, para que caigan los precios de la vivienda tendrá que vender las viviendas, y si las vende no las puede alquilar. Por tanto, ahí parecía haber una incompatibilidad de objetivos. Hoy el gobierno ha aclarado que no, que las viviendas del Banco Malo no se destinarán a este alquiler social, sino que se destinarán a él las viviendas embargadas por parte de los bancos y que no puedan vender al Banco Malo. Recordemos que solo se pueden vender viviendas de más de 100.000 euros. Por tanto, las de menos de 100.000 euros se las quedarán los bancos, y sean esas viviendas en concreto las que el gobierno articulará algún mecanismo, ya veremos en concreto cuál es, para que accedan las familias que han visto cómo se les embargaba la vivienda a este alquiler social. Ahora bien, ¿cuántas familias han sufrido un embargo? Ya lo hemos comentado aquí más de una ocasión, aunque las cifras que se manejaban pues por movimientos sociales de todo tipo hablaban de entre 300.000 y 500.000 embargos, 300 y 500.000 familias que habían perdido su casa. Ya dijimos aquí que las cifras tenían que ser por necesidad muchísimo menores. Bueno, hoy un muy buen análisis de nuestro compañero Domingo Soriano en Libre Mercado pues desgrana alguna de estas cifras y nos hace llegar a cifras, a números más realistas y más conformes a lo que ha sucedido, ¿no? Es cierto que ha habido entre 300 y 500.000 ejecuciones hipotecarias. Al final de este año habrá habido unas 500.000 ejecuciones hipotecarias, pero no todas las ejecuciones concluyen en lanzamientos de la hipoteca. Bien. Entonces, lanzamientos solo ha habido 230.000, pero en esos lanzamientos están no solo los de las ejecuciones hipotecarias, sino también los de pues inquilinos morosos que no pagan el alquiler y que son desahuciados de su vivienda, segundas viviendas, es decir, yo compro una casa como inversión, sí, no la pago, te quedas la casa, pero obviamente no hay un desahucio real. Luego, inmigrantes que marchan a su país y dejan las llaves, eso también. Fincas y locales también entrarían en el saco. Garajes, locales comerciales. Bueno, pues de todos estos, aquí no hay un desglose de estos 230.000, pero si vamos a las cifras de los bancos, por ejemplo, el Banco BBVA o la Caixa tienen alrededor del 25% del mercado, más o menos, solo estos dos bancos. Bueno, pues si vamos a sus cuentas, a sus informes anuales, lo que nos encontramos es que al año pues se quedan, es decir, desahucian a aproximadamente 100 familias, claro. Que dos bancos que concentran casi una cuarta parte de todo el mercado español hayan desahuciado a 200 familias en un año, pues hombre, ¿cómo llegas de eso a las 500.000 de las que se hablaba? Pues no parece muy razonable. Domingo Soriano justamente estimaba que, yendo muy por lo alto, se habrían desahuciado entre 10.000 y 15.000 familias desde 2008, y el gobierno precisamente ha confirmado estas cifras, que como mucho los desahucios habrán sido de 15.000. Por tanto, estamos hablando de unos desahucios de alrededor de 3.000 personas o familias, de hogares, vamos, al año, que probablemente se quede en algo alrededor de la mitad, porque ya decimos que 15.000 es el límite máximo, probablemente inflado. Este es el drama social, que desde luego nadie quita la importancia que tiene a esto. Pero les ha costado dar una cifra. Pero es que es importante dar la cifra porque por este problema, que es un problema desde luego, pero se cambia toda la legislación hipotecaria de todos los españoles, lo cual es absurdo. Es decir, por problemas particulares, que al final son particulares, es decir, la gente dice, todos los españoles estamos afectados por este problema. No, miren, todos los españoles no estamos afectados, y cambiar las reglas de juego a todos los españoles, pues por un problema
muy localizado y que a lo mejor habría que darle otras respuestas, pero no necesariamente las que se han dado, pues no parece... Es que el problema es que llega como en un momento muy delicado para la economía española, cuando vemos que todas las cifras son muy malas, con 6 millones de parados, con el 1,5 millones de personas que da de comer cada día Cáritas, con las familias que no reciben ningún ingreso en casa, 1.700.000. Entonces yo creo que hay un caldo de cultivo muy importante y hemos visto con el suicidio de ese señor en Valencia, con el otro suicidio, el otro día también con la señora esta de Baracaldo, pues algo que pensábamos que aquí iba a ser totalmente imposible y nos recordaba lo que veíamos en Grecia hace año y medio. Y yo creo que por un lado los medios de comunicación le hemos dado mucho bombo, es algo como muy mediático, y al mismo tiempo los partidos políticos han dicho, aquí tengo algo de donde sacar rédito político, Sí, desde el pero... Partido Socialista hasta el Partido Popular, y entonces han dicho, vamos a hacer un gran acuerdo para frenar los desahucios, pero luego, como tú decías, cuando ves la letra pequeña, luego hemos visto también muchas plataformas, Stop Desahucios y otras, que han dicho 500 desahucios al día, 350.000, pero claro, hay que ver realmente cuántas son de familias y cuántas primera son, vivienda, claro, pues casas en la playa, garajes, locales comerciales, porque también a muchos autónomos se les ha embarcado su local comercial, y luego ver realmente, porque yo estos días hablando con algunos de los grandes bancos me decían, mira, nosotros... por estética, por imagen, nosotros jamás vamos a desahuciar a familias que tengan niños, ni tampoco personas mayores a cargo, ni discapacitados. Lo tenemos en nuestro Código de Buen Gobierno. Es responsabilidad social corporativa. Y eso a mí me lo han dicho muchísimos bancos. Es que los medios de comunicación a la hora de generar burbujas informativas y también. populismo tienen muchísimo poder. Por ejemplo, lo que citabas de los suicidios en Grecia. La gente no sabe que la tasa de suicidios en Suecia es muchísimo mayor que en Grecia. Parece que en Grecia se esté matando todo el día, se esté suicidando todo el día. Pero la son gente, por distinto motivo. sí, bueno, que ha aumentado en los últimos años, etcétera, pero sigue estando muy por debajo de la tasa de suicidios de Suecia. Y sin embargo, nadie habla de la gente que se suicida en Suecia, y todo el mundo, cada vez que se suicida alguien en Grecia, el foco de atención. Con lo cual, claro, parece que hay una problemática social que requiera de una acción gubernamental inmediata, cuando, si eso fuera así, en Suecia el gobierno tendría que estar interviniendo muchísimo más porque se suicida mucha más gente. Es decir, ¿no es justificado la regulación del gobierno y sobre todo la premura con que lo ha hecho, creéis? Es que el componente de demagogia que hay detrás de esta regulación, quiero decir, citaba Susana el caso de la mujer de Baracaldo, esa mujer no se hubiese visto beneficiada por la regulación del gobierno. Cierto. Porque esa mujer tenía ingresos, y no malos ingresos, y lo que sucedió fue que avaló la vivienda de un familiar, no se lo había comunicado al marido, y claro, eso genera una tensión y un conflicto que te pueden llevar, en caso de desesperación, a cometer el suicidio, pero no fue porque le fueran a quitar, es decir, porque no podía pagar el alquiler, porque estuviese en una Yo creo que posición aquí de la pregunta vulnerabilidad es, extrema. ¿realmente lo han hecho para frenar el tema de los desahucios o lo han hecho para sacar rédito político? Y hay que pensar que dentro de nada tenemos elecciones a la vuelta de la esquina en Cataluña, 25 de noviembre. No, yo creo, a mayores del rédito político, que sin duda existe, y esta medida no sé si va a tener eficacia o no. Independientemente de todo, la clave no es esa. La clave es precisamente la contraria, es decir, por casos excepcionales y que se están demostrando excepcionales, porque España no tiene un problema en el mercado hipotecario, el problema se ha concentrado en el crédito al sector inmobiliario y al sector de los promotores, es ahí donde se ha producido el agujero, no en el mercado hipotecario español, donde la morosidad es del 3%. ¿Y eso por qué es del 3%? Porque los bancos ya negocian con los deudores. El banco lo último que quiere es quedarse con la casa, porque para él es una pérdida. Lo que hace es refinancia, llega a un acuerdo con el deudor, le aplaza los vencimientos, le reduce la cuota, le reduce el capital. Es decir, lo último que hace es el desahucio, el lanzamiento. No le interesa quedarse con la casa. Bueno, pues independientemente de esto, lo que se está haciendo y lo que ha abierto la puerta el gobierno estos días es un melón que veremos dónde acaba. Porque va a regular, o a regular no, le va a dar a trastocar un mercado que funcionaba perfectamente, que es el mercado hipotecario español,
desde hace décadas no tiene ningún problema, es un mercado líquido, es un mercado con gran seguridad jurídica, es un mercado donde no había problemas. Es un mercado que ha permitido que entre el año 2003 y 2008 5 millones de familias hayan conseguido tener su piso en propiedad gracias a que ha funcionado el mercado, a que ha habido financiación. No, pero yo creo Claro, que, es que la extensión del crédito hipotecario se ha debido por una expansión artificial del crédito previa, es decir, el crédito se ha extendido a todos los sectores, pero la cuestión es que en el mercado hipotecario no hay un problema. Y esto lo demuestra, estos datos muestran que el gobierno va a intentar trastocar todo el mercado hipotecario por una serie de casos que son totalmente excepcionales, con un riesgo terrible. Estos últimos días se han producido llamadas por parte de todos los inversores internacionales al gobierno, a las entidades financieras, diciendo qué pasaba en España. Porque es que una de las principales vías de financiación que tiene en estos momentos la banca española es la emisión de cédulas hipotecarias, que son líquidas. Es decir, los bancos españoles venden hipotecas titulizadas al exterior y los inversores les dan cierta garantía, les dan garantía y les dan validez. ¿Por qué? Porque saben que están respaldadas con los pisos. No ha habido de momento ningún impago de cédula hipotecaria. Exacto. Por tanto, es una inversión creíble, pero claro, es creíble con el marco regulatorio actual. Sin el marco regulatorio actual lo es. El marco regulatorio actual tiene encaje en la Unión Europea. Entiendo lo que aprobó ayer el gobierno, no es incompatible con... Tiene encaje porque no viola o vulnera de forma frontal la seguridad jurídica, porque lo que viene a hacer es no, en ningún caso paraliza los procesos. Lo único que hace, la clave de las medidas aprobadas ayer, es que en caso de lanzamiento, las personas que se encuentran en este tipo de colectivos vulnerables habrán perdido su casa la pierden, ya no es suya, pero podrán permanecer en ella 2 años más. Pero ahí hay un problema que además, como la política siempre le gusta aplazar las cosas y convertir en una bomba de relojería, en 2 años nos encontraremos con que todos los desahucios que nos han producido se tendrán que producir de golpe. Entonces habrá un grupo de presión razonable y muy bien constituido que presionará para que, bueno, ahora son 2 años, que sean 2 años más. Y a ver quién es el gobierno que hace frente a un problema que se habrá ido acumulando y agravando en estos 2 años. Es que, quiero decir, es una bomba de relojería que el gobierno ha pretendido encender y aplazar 2 años. Bueno, ahora también decían que iba a haber como una competición a ver quién era más desgraciado que el vecino, porque claro, Sí, como eso ha también puesto lo he ese leído, listón de Susana, los sí. 19.000 euros por familia, tener un menor de 3 años, ser familia numerosa, tener también un discapacitado a cargo, pues claro, que va a haber ahí competición por ser más desgraciado. Es tremendo. Yo creo que ha abierto un melón peligrosísimo. Como bien señala Juan, por ejemplo, hay un precedente clarísimo. El tema de los parados que ya no tienen prestación. Bueno, el gobierno de Rajoy se sacó de la manga el famoso PER para parados, por decirlo así, la paga de 400 y pico euros para 6 meses. Y lo vendió como una medida excepcional. A los 6 meses se acaba. Llevamos 2 años y medio con esta medida. 2 años y medio y va a ser permanente. Una vez que se ha instalado, esto no va a caer. De hecho, creo que la última reforma a este respecto señala que permanecerá en el tiempo hasta que el paro baje del 17%, cosa que no se prevé hasta dentro de 10 años. Ya lo decíamos el otro día, que no hay nada tan permanente como una medida política temporal, ¿no? Y con el IRPF se ve lo mismo. Bueno, y tenemos una noticia más que podemos comentar. Hoy, bueno, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, la contrarreforma eléctrica que ha aprobado el gobierno es un desbarajuste absoluto. Quiero decir, el mercado eléctrico español tiene muchos problemas generados básicamente por intervención política y por promoción de unas energías llamadas verdes, que pueden ser verdes, pero desde luego son muy ineficientes y muy caras, y eso ha generado una presión enorme a subir la tarifa eléctrica. De hecho, desde 2002 hasta 2011 el precio de la electricidad en España se ha duplicado y aún así no cubrimos todos los costes. El gobierno, ¿qué proyecto ideó para solucionar este desequilibrio? Pues en lugar de atajar la raíz del problema, que son unas primas desorbitadas a las renovables, lo que ha hecho ha sido crear 7 impuestos nuevos para las eléctricas tradicionales. Esto ya dijimos que ¿qué generaría? Por un lado, generaría que parte de ese impuestazo se traslade a consumidores y a empresas, por tanto la luz subirá todavía más, y por otro, aquellas eléctricas que no lo trasladen, lo que verán es mermar sus márgenes, con lo cual invertirán cada vez menos en centrales eléctricas eficientes, con lo cual a medio y largo plazo el precio de la luz subirá. De hecho, hace unos días Endesa e Iberdrola ya anunciaron que iban a recortar muy seriamente sus inversiones para el año que viene. Bueno, hoy 17 patronales de la industria, con una facturación conjunta de 250.000 millones de euros, por tanto no estamos hablando aquí de chiquitas,
pues han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian precisamente estos defectos de la contrarreforma eléctrica. Dicen que es una amenaza enorme para la viabilidad de la industria española, porque es una amenaza enorme, porque la electricidad es uno de los principales factores productivos de las empresas. Si tú les aumentas el coste un 15, un 20%, pues o lo reducen por otra vía, y la única otra vía que pueden reducir, dado que los impuestos los están machacando, es vía menores salarios. Y vamos, si ya tiene que haber una caída de salarios en España, imaginémonos si todavía tiene que haber una caída mayor. Sostienen también o pronostican también que es una amenaza para la industria porque van a perder competitividad en los mercados internacionales, y que esta reforma no tiene como propósito en absoluto solucionar los problemas esenciales, sino llenar las arcas del Estado a costa de mayores tarifas de la luz para familias y de menores márgenes empresariales para las compañías privadas. Por tanto, a ver si el gobierno, aunque ya le han remitido varias cartas y está haciendo caso omiso, pues a ver si les escucha y a ver si da marcha atrás, porque desde luego esta reforma eléctrica, que debería ser una de las reformas esenciales para la recuperación de la competitividad de España, se puede convertir en uno de sus principales lastres. Y bueno, como todos los viernes, terminamos con la noticia de la Cámara de Comercio de Madrid. Este próximo lunes 19 de noviembre pues va a haber un taller de Excel financiero avanzado para las empresas. Son 4 horas en las que se enseñará cómo utilizar el Excel pues para todo tipo de cálculos financieros, ¿no? Valor actual neto, la TIR y todas estas cosas, por 150 euros en la Cámara de Comercio de Madrid. Pues muchísimas gracias. Enseguida volvemos con las portadas de los periódicos económicos, pero me gustaría una valoración de lo que contaba Juan Ramón Rayo al principio, el Banco Malo, todas las noticias que estamos conociendo últimamente, las dificultades también que está teniendo para completar esos 2.000 millones. ¿Es algo previsible? ¿Lo veníais venir? Hombre, evidentemente porque que lo sí. vendieron como pero lo vendieron como que iba a ser incluso bueno, el gobierno un producto muy interesante, con beneficios. A mí me recuerda mucho a esos malos vendedores, es decir, los charlatanes que te venden el elixir de la eterna juventud y luego es un engaño. Pues pero tampoco hay mucho charlatán, ¿eh? Bueno, en el caso del gobierno yo creo que ese tipo de mensajes abundan, por desgracia. El tema del Banco Malo es un claro ejemplo de ello. Para empezar, es muy posible que entren los bancos españoles, los grandes bancos españoles, los del grupo cero, es decir, los que no necesitan ningún tipo de ayuda pública, es muy posible que entren en el capital del Banco Malo previa presión del gobierno. Previa presión del gobierno. Si no, no entrarían. Es más que evidente. De hecho, ya ha habido declaraciones públicas de varios de los dirigentes de las grandes entidades españolas diciendo que no quieren saber nada del Banco Malo porque eso es tirar el dinero. Pero bueno, si hay obligación porque el gobierno les pone una pistola a la cabeza, entrarán, evidentemente. Esto también se va a manifestar de forma clara en el porcentaje de inversores extranjeros, que serían los que realmente estarían interesados. Si entrara, si el capital del Banco Malo, la mitad del capital del Banco Malo fuera cubierto por inversores extranjeros deseosos de entrar al Banco Malo, sería una señal de que el Banco Malo va a hacer las cosas bien, sería un negocio más o menos rentable, o al menos no supondría tantas pérdidas. El problema es que todo apunta a que va a ser lo contrario, por lo tanto, un enorme boquete más para el contribuyente. Ahora, cuando hablaba ya más de los charlatanes, estaba recordando los últimos mensajes que hemos recibido del gobierno en el sentido de que se ven señales esperanzadoras o ligeros síntomas de que la recuperación llegará en 2014. Esta semana se lo oíamos en Valencia al presidente del gobierno, que participaba en unas jornadas de la Asociación para el Progreso y la Dirección. Lo escuchábamos también a Luis de Guindos, pero hace 2 semanas lo escuchábamos también a Fátima Báñez hablar de señales esperanzadoras. Pues yo durante esta semana he hablado con algunos empresarios. Uno de ellos pertenece al sector industrial español, crea numerosos puestos de trabajo en España, está presente en todas las comunidades autónomas, y yo le decía, ¿tú realmente en tu día a día estás viendo alguna señal esperanzadora? ¿Tú crees que el próximo año irán las cosas un poquito mejor? Y rotundamente me dijo que no. Pero hablaba también con otros de los grandes empresarios de España, del sector textil, y me decía, nuestro objetivo de cara a los próximos 5 años es que el 35% del negocio sea solo España y el resto internacional. Estaban apostando sobre todo por Rusia, por México, por Argentina y por China, muy fuerte en China. Y me decía, ahora mismo tenemos el 69% del negocio aquí en España y nuestro objetivo, como España está seco, es todavía reducirlo mucho más y estamos llegando tarde. Y a mí me llega mucho más lo que veo en la calle y lo que me dicen las grandes empresas, que me dicen que la única salida la ven en la exportación y la internacionalización. Y por eso veo que gobierno... Eso es un dato positivo. O sea, me refiero... No, pero lo negativo es que el gobierno
No, pues hombre, sigue pero de charlatán, pero le toca al gobierno y también la dar realidad confianza, son las ¿no? empresas que son las que ven si Claro. realmente hay ingresos, si se crean puestos de trabajo y si en España hay perspectivas de que el consumo, las inversiones tiren y el No, bueno, próximo año. de y eso, no. de eso se pueden ir olvidando, es decir, ni consumo ni inversión, lo que tirará sea la exportación, que es lo que necesita, por otro lado, España. Es Ya, decir, pero ojo que la eurozona empieza a tambalearse y entonces tampoco hay que fiarlo todo al sector exterior. se puede exportar a Ya, China o a ya. México, ¿no? Es decir, tampoco tenemos Ya. por qué quedarnos en la eurozona. Pero de momento la mayoría de nuestras Sí, sí, exportaciones sí, sí. van a la eurozona. No, pero me refiero que es muy positivo que las empresas españolas centren Sí, su actividad sí, en el claro exterior, que porque sí. la vía para salir de la crisis está Claro. clara, es exportar muchísimo, exportar cada vez más y convertirnos otra vez en un país exportador y con superávit de la balanza corriente. Eso es esencial para reducir nuestro enorme endeudamiento. Ahora bien, en cuanto a las previsiones del gobierno, a mí me recuerda mucho a Nouriel Roubini. Nouriel Roubini, el doctor Doom, el doctor Muerte, el doctor Catástrofe, se pasó 12 años proclamando el colapso financiero en 40 ocasiones. Claro, llegó un momento Algún en día el, que, acierta, ¿no? en el que acertó. Claro, al final Bueno, de tanto... tarde o temprano España volverá a crecer. Hombre, Claro, sí. si al año 2014 no lo sé. No hay más pero que 100 años dure. En el año 2014, si España no está creciendo, estoy convencido de que habrá un político que dirá en el año 2016. De Roubini dicen que acertó o pronosticó 7 de las 3 siguientes recesiones. Bueno, en el caso del gobierno se podría decir que ha pronosticado 7 de las 3 siguientes recuperaciones, ¿no? Esperemos que acierte. Antes de pasar a las portadas, hablabais de la exportación como arma para nuestras empresas. Una pregunta, porque yo esta mañana viendo cómo llegaban todos los jefes de Estado y de Gobierno a la cumbre iberoamericana en Cádiz, se presentaba la cumbre como una oportunidad para España, para cerrar muchos tratos económicos, para relanzar aún más, si cabe, las inversiones en Latinoamérica. ¿Puede salir algo en claro de esto para España? Es decir, nos puede salir, además de la declaración de intenciones que firmarán mañana y harán pública, del dinerito, ¿vamos a ver alguna productividad de la cumbre de Cádiz? Yo solo me quedo, no he seguido en profundidad la cumbre iberoamericana. Muchos de los asistentes son gente que más vale tener a mucha distancia, como el señor Correa, representantes de países totalmente terribles, como puede ser Argentina, como puede ser Venezuela. Hay una parte de Latinoamérica que está gobernada por el comunismo y, por lo tanto, yo prefiero que España no tenga nada que ver con ese tipo de países. Ahora bien, dicho esto, yo solo me quedo con una frase que le he escuchado al ministro de Exteriores, señor Margallo, hoy, con ocasión de la cumbre iberoamericana. Ha dicho que se necesita más alegría presupuestaria y más flexibilización monetaria. El señor Margallo, representante de Asuntos Exteriores de España, diciéndole a Merkel, a nuestra principal rescatador, que hay que gastar más, al estilo de Hollande, al estilo de Zapatero, al estilo de Rubalcaba, y que el Banco Central Europeo se dé prisa en imprimir billetes, que ya está tardando. No, también habla por de esa desahucios, vía, y ha dicho mal que hay vamos. que ir más Me da allá. igual que cierre un acuerdo, tratados comerciales con otros países. Este tipo de declaraciones son los que dañan terriblemente la credibilidad de Que España. le pregunten a Argentina si le ha ido muy bien por ese camino, por ejemplo, ahora que lo tienen cerquita. Y no sé por qué no se fijan más en Chile, por ejemplo, que es un modelo exitoso en el que los Además, españoles podríamos fijarnos. ¿qué pinta más. García Margallo hablando de desahucios? Sí, Pues, ha dicho que hay que ir más allá, que hay que quiere ir más profundizar. allá. Sí, Pero sí. este no es el ministro de Asuntos Exteriores, que deje esos temas al ministro de Economía o al ministro de Hacienda como Se habrá- mucho. se habrá venido es que yo arriba, o sea, hoy la no entiendo comparecencia. además qué pintan este tipo de declaraciones en una cumbre iberoamericana. Yo creo que denota un poco el espíritu que gobierna La cumbre, este país. ¿no? No, la cumbre no, en No, no, España. el gobierno. Bueno, terminamos con el repaso a las portadas. Sí, Juan bueno, Ramón. pues el Economista abre con un titular que me parece muy acertado, porque además no hemos caído y es verdad. Un año después de ganar Rajoy, el ajuste público está sin hacer. Y es totalmente cierto. Y Expansión, otro titular que demuestra cuán sin hacer está. Bruselas deja libertad a Rajoy para revalorizar las pensiones. Por tanto, todavía más déficit. Luego, Expansión también recoge otro titular que prácticamente le podríamos haber escrito en esta tertulia. La City teme que la crisis de los desahucios cree inseguridad jurídica para la banca. Y por último, 5 días, pues también un titular que debería movernos a la reflexión, ¿no? La CNMV pone coto a la venta masiva de productos financieros. Quieren crear un registro para que ciertos productos financieros, tipo las preferentes, no se vendan a según qué gente. Y aquí yo siempre digo lo mismo. Lo que falta en este país no es que nos pongan puertas al campo, sino más cultura financiera. Y la cultura financiera no se crea prohibiendo que la gente compre cosas, sino a lo mejor reformando la educación para que haya una asignatura de educación financiera que le lleve a que pueda comprar cosas, pero que decida no comprarlas porque ve productos absurdos. Por cierto, ya que hablamos de la CNMV, un día más, España sigue siendo el único país de Europa que sigue prohibiendo las posiciones cortas.
Bueno, pues con eso terminamos, Juan Ramón Rayo. Muchísimas gracias, Susana. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana. Nosotros hacemos una pausa y enseguida nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con Lucía Prieto. La verdad.